Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Buenos días. Hoy vamos a ver un punto, en esta clase, del Catecismo de la Iglesia Católica, de 2 puntos, relacionados con la historia de la Torre de Babel, puntos, que se hacen tanto en el artículo 56, como en el artículo 57, y nos guiamos por ello, para hacer un par de reflexiones relacionadas con 2 conceptos muy importantes. Entonces, en el artículo 56 dice, después de que el pecado ha roto la unidad de la humanidad, Dios busca ante todo salvar a la humanidad, interviniendo en cada una de sus partes. El pacto con Noé, después del diluvio, expresa el principio de la economía divina hacia las naciones, es decir, con los hombres reunidos en grupos, cada uno según su propia lengua y según sus familias, en sus naciones. Luego, en el artículo 57, dice, este orden, cósmico, social y religioso a la vez, de la pluralidad de naciones, está destinado para limitar el orgullo de una humanidad caída, que, unánime en la maldad, quisiera construir por sí misma su unidad a la manera de Babel. Entonces, aquí estamos diciendo que, en realidad, la expansión y dispersión de las naciones fue de hecho necesaria, por la necesidad de mantener a raya el orgullo humano, es decir, para asegurarse de que el orgullo humano no se vuelva orgulloso, hasta el punto tal de construir una unidad. Por otro lado, sabemos que todos debemos considerarnos hermanos, así nos dice siempre la teología. Así nos dice la doctrina, sin embargo, en realidad, este es el comienzo de la explicación, del hecho de que somos cerrados en recintos, y debemos seguir permaneciendo cerrados en recintos que luego pueden tener dimensiones variables. Esto lo sabemos, lo seguimos viendo hoy. Entonces, una vez más, repito, el concepto de cómo comprender lo que está escrito en la Biblia nos ayuda a comprender el presente, porque las cosas, desde el punto de vista del gobierno mundial, en esencia, parecen no haber cambiado. Entonces, aquí estamos hablando, en esencia, nos referimos al discurso de la construcción de la Torre de Babel y la posterior intervención de la divinidad, como de una historia en la que el hombre, impulsado por su orgullo, se atrevió a desafiar a Dios, y esto es lo que se nos dice. Entre otras cosas, también se nos dice que esta podría ser ¿cómo decirlo?, una historia simbólica, alegórica, metafórica, para explicar el origen de la diversidad de lenguas en la tierra, es decir, por tanto, Dios las habría dispersado a estas personas, estos individuos, dándoles diferentes lenguajes, para que ya no pudieran entenderse, y no pudieran reunirse. Esta es la historia que se cuenta en el capítulo 11 del Génesis. El capítulo dedicado a la Torre de Babel. Pero la realidad nos dice algo más, la realidad bíblica, en el capítulo 10, cuando la Biblia hace la llamada tabla de los pueblos, o tabla de las naciones, nos habla de los descendientes de los hijos de Sem, Cam y Jafet, que son los 3 hijos de Noé, y cada vez que nos dice, resume la descendencia, termina así, de estos vinieron los pueblos dispersos en sus territorios, cada uno según su propia lengua, y según sus familias, en sus respectivas naciones. Repite esto 3 veces, y luego cierra la presentación de la tabla de las naciones. Una vez más, diciendo, estas eran las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, en sus respectivas naciones.
Por lo que cada uno se dividió dentro de sus fronteras, y cada uno ya tenía su propio idioma. Después de todo esto, la historia de la Torre de Babel se desarrolla. Por lo tanto, cuando los individuos, hablé de ello en el video dedicado a Nimrod, el rebelde, cuando los individuos deciden construir esta torre para llegar al cielo, los idiomas ya estaban dispersos. Los idiomas ya eran diferentes, la división de idiomas ya estaba definida. Por lo que la historia de la Torre de Babel no puede ni siquiera interpretarse alegórica, metafórica, simbólicamente, para explicar el origen de la diversidad de idiomas. Porque la Biblia, la misma nos dice, en el capítulo anterior, que la diversidad de lenguajes ya existía, de esto no hay duda. Por tanto, la interpretación alegórica que se da de este pasaje, desde este punto de vista, carece totalmente de sentido. Está totalmente desprovista de justificación. Así como ya había explicado, que la explicación de que la representación de la construcción de la Torre de Babel hubiera sido simplemente un símbolo para describir la soberbia, el orgullo de la humanidad. Un orgullo inconmensurable, tan grande y tan exagerado, como para querer llegar a Dios. De hecho, ya les había explicado, como de hecho, hubiera sido ridículo inventar tal cosa, porque, si querías escalar alto, para llegar a Dios, y colocarte en el mismo nivel que Dios, solo tenías que escalar una montaña. En lugar de trabajar meses, y meses, y meses, para construir una torre de 60 o 70 metros. Entre otras cosas, hay unas tablillas que se encuentran en el Museo Británico, en las que algunos parecen haber identificado esta historia de la Torre de Babel, así como, por ejemplo, en las tablillas. También en el Museo Británico se indican, siempre con referencia a Babilonia, por ejemplo, se encontró el nombre de un funcionario de Nabucodonosor, que corresponde exactamente al nombre del mismo funcionario, con las mismas funciones, los mismos cargos, es decir, jefe de la guardia, jefe de los eunucos, que se menciona en el capítulo 39 de Jeremías, y, por lo tanto, como dice la Biblia, a medida que avanza, revela cada vez más su carácter histórico sustancial, y, por lo tanto, cada vez más. Solo tenga paciencia, y más histórica confirmaciones textuales, aumentan las confirmaciones arqueológicas de la veracidad sustancial de lo que la Biblia nos dice. Pero, siempre volviendo a la historia de la Torre de Babel, en cierto punto capítulo 11, luego el que sigue, al capítulo en el que ya se declaró la división de idiomas, Yahvé dice. De hecho la Biblia dice, Yahvé fue abajo para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban construyendo, y Yahvé dijo, he aquí que son un pueblo, y todos tienen un idioma, los que están allí, porque los otros ya lo habían dividido. Este es el comienzo de su trabajo, y ahora, lo que planean hacer, no les será imposible. Bajemos, y confundamos los verbos de su idioma, en plural, precisamente, la forma gramatical de estos verbos, está en el imperfecto, llamado coortativo. Estos verbos en plural, obviamente, generaron la necesidad de ser explicados, porque, cuando queremos decir que Yahvé es el único Dios, omnisciente y omnipotente, trascendente, espiritual, no está claro. ¿Por qué debería usar los verbos en plural? También porque el plural majestático en la Biblia no existe, de hecho es un concepto que no estaba ahí, y por eso hay explicaciones. Por ejemplo, aquí en la Biblia de Jerusalén,
En la nota dice que, mientras tanto dice que es una falta colectiva, que, como la de los progenitores, vuelve a ser una falta de soberbia, que por tanto, debe ser castigada. La unión será restaurada solo en Cristo Salvador, por eso, se da una interpretación que llega incluso hasta Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de verbos en plural, se dice que en realidad Dios habría consultado a su corte, es decir, a su corte, incluso a su corte angelical. Por ejemplo, en el comentario de esta Biblia hebrea, se dice que Dios se dirige a la corte celestial, a la que pide consejo, antes de actuar, tanta es su modestia. Ahora reto a cualquiera a leer el Antiguo Testamento, y que encuentre la modestia de Yahvé, encuentras cualquier cosa, menos modestia. Yahvé era un dictador, que hacía todo por sí mismo. Incluso el libro de Deuteronomio nos dice, en el capítulo 32, cuando, después de que Jacob le fue asignado, con su familia, la Biblia dice que Yahvé los guió solo. No hay nadie con él, Elohim extranjero, o Elohim diferente, es decir, hizo todo por sí mismo. En este caso, cuando dice, bajemos, indica el hecho de que aquí realmente fue una guerra, para la cual también se necesitaba un consejo de guerra. Era una batalla entre diferentes Elohim, y por lo tanto, era necesario hacer un consejo de guerra para tomar una determinada decisión, y por lo tanto, aquí dice, Hashem, que es Yahvé, obviamente, no necesita el consejo de los ángeles. El consultado, para enseñar que uno debe ser cortés con el prójimo, involucrándolo en discusiones, y que no es prudente hacer decisiones sin antes consultar con otras personas. Sería el único caso, en la Biblia. Yahvé siempre ha demostrado que toma decisiones directas, dramáticas, inmediatas, incluso muy violentas, sin necesidad de consultar a nadie. Este es un consejo de guerra. Entre otras cosas, menciona aquí, en los comentarios, menciona a Rashi, quien, como ya he dicho varias veces, es el comentarista judío más importante de la historia. Y veamos el comentario de Rashi, que dice precisamente que esta pluralidad indica que se tomó el consejo de su corte, porque, una vez más de su extrema humildad, y sobre el concepto de humildad, ya lo he dicho. Pero Rashi dice otra cosa muy importante. En este comentario dice, hombres, es decir, esos hombres que formaban parte de esa alianza, que pretendían rebelarse, como expliqué en el video dedicado a Nimrod, estaban animados por el mismo dibujo, decían, atención. Porque hay una muy frase importante, Dios no tiene derecho a reservarse las regiones celestes, subamos, pues, al firmamento y le hacemos la guerra. Es decir, esa torre iba a servir de base para subir al firmamento y luchar contra Dios, era claro, por lo que leemos, una guerra, parte de la cual se tenía que librar, necesaria o necesariamente en los cielos. Y por tanto, como dijo hace años, el ministro iraquí, en una conferencia internacional, los sigurats eran bases, utilizadas por las deidades, para ascender y descender de los cielos. Aquí dice claramente, que lo que estaban construyendo, era con toda probabilidad, una base, que se utilizó, para subir al firmamento, y librar una guerra en los cielos. Entonces, aquí no se trata de orgullo, o arrogancia, que sería absolutamente injustificado, por lo que es igualmente injustificado, una vez más, igualmente sin sentido, una vez más, la interpretación alegórica, la interpretación metafórica, la interpretación simbólica, que
yo me doy cuenta, son necesarias cuando uno no quiere aceptar lo que está escrito literalmente. Aquí, literalmente, y esta frase nos ayuda a entenderlo, nos dice que estaban construyendo algo a través de lo cual tendrían la oportunidad de llegar a los cielos y librar una batalla en los cielos, Tomamos nota de este hecho, en los cielos, se lleva a cabo una especie de consejo de guerra, que aquí se interpreta como Yahvé, que consulta humildemente con uno de su corte o con sus ángeles. Se lleva a cabo un consejo de guerra, para decidir qué hacer con estos personajes. Y luego, ¿qué hacemos? Intervenimos y los dispersamos. Esto es algo muy normal, esta era una alianza que no podía ni debía reconstituirse más, y por eso estos personajes se toman y distribuyen en otras naciones, que, como está escrito en el capítulo 10 de la Biblia, ya tenían su propio idioma, ya tenían sus recintos en los que se gobernaban, y por eso estos se toman y distribuyen, para que ya no puedan reconstituir una peligrosa alianza. Entonces, una vez más, entre las interpretaciones alegóricas, las interpretaciones simbólicas y una lectura simple y clara de la Biblia, me parece que la segunda, que es la lectura simple, clara y literal de la Biblia, resulta ser mucho más coherente, mucho más comprensible, mucho más lógica, pero no en vano, también mucho más fascinante, porque, quizás, mucho más cercana a la verdad. Chao, y hasta la próxima.